Hola, estamos estudiando de los escritos de Rabash, la carta 14. Esta se encuentra también en el material de estudio en el sistema de Arbut. Se pueden hacer preguntas. Carta 14 de Rabash. Sí, esta es una carta que Rabash escribió desde Londres, donde estuvo allá varias veces, viajó muchas veces a Inglaterra. Allí habían varios alumnos, algunos de ellos los conocí bien porque llegaban también aquí a Israel. Y hoy día ya están en el mundo de la verdad y leeremos la carta y veremos qué es lo que nos quiere decir de allá a sus alumnos. Por favor. Carta 14 de Rabash. Para los estudiantes que vivan por mucho tiempo, veo que quieren pagarme con la misma medida, lo que significa que si no respondo de inmediato a vuestra carta, entonces creen que ya cumplieron y que ya no cabe lugar para escribirme. De hecho, tienen razón. Es mi culpa que la correspondencia no sea tan frecuente. Oro para el que me dé la posibilidad de corregir todas mis faltas. Ellos ven hasta cuánto quieren ver su culpa por el hecho de que no recibe de ellos reacción a sus cartas. Y la verdad es que él escribió, tengo un bolso completo de cartas que él envió de diferentes partes del mundo que estuvo a sus alumnos. Y él realmente les escribía con frecuencia, pero a pesar de todo, él dice, yo soy culpable y todo es sobre mí. No quiere culparlos de nada. Sobre todas las transgresiones cubrirá el amor, así se dice. Continuamos. Ayer di una charla antes de regresar a Israel a un grupo de estudiantes del Rav Dessler. Rabbi Dessler, dice Rav, estudiaba Kabbalah y se interesaba mucho. Tiene un libro de cartas de Eliyahu muy interesante, precisamente, y Rabash estaba muy cercano a él, era muy cercano a él. Y Rav Dessler después pasó a Inglaterra y allí tenía alumnos y los enseñaba. Y Rabash, cuando los visitaba, decía que después de que les daba algunas conferencias, dijeron que si no estudiáramos con Rabbi Dessler, su Rab, entonces pensarían que Rabash nos dice tonteras. Así le dijeron, así en la cara. Y él estaba muy feliz de esto. Me dijo esto así con orgullo, que miren hasta qué punto las personas entendieron sus charlas, hasta cuánto se acercaron a él, porque lo entendieron y lo entendieron porque estudiaron de Rav Dessler. Continuamos. Entonces él estuvo allá, viajó también a lo de sus alumnos, les daba varias conferencias, charlas, y alguna vez me dijo que les di una charla en la que pensaron, entonces, ¿qué? ¿No estamos en Lishma?
no estamos en la espiritualidad, entonces, ¿qué estudiamos todo el tiempo? Y él les dijo, ok, yo vuelvo en 2 semanas y les explicaré todo lo que pasa. Él viajó y cuando volvió 2 semanas ya olvidaron eso. Y por eso así estaba feliz de que no tenía que entrar con ellos en todo tipo de charlas y aclaraciones para entender que en realidad no estudiaron nada. Y con eso todo acabó. Ya después estuve con Rabash cuando Dessler llegó a Israel y falleció, y junto con Rabash fuimos a su lugar donde se reunieron personas en su honor, y así terminó el tema. Continuamos. Les hablé del artículo. Dijo Rabba, uno debe saber en el corazón si es completamente justo. Es decir, la persona debe de saber en su nefesh, en su alma, si es justo completo. Continuamos. Y dije que la cuestión del arrepentimiento significa que una persona debe regresar a su origen. Es decir, dado que la esencia de la creación llamada hombre es el deseo de recibir y el creador es el dador, y cuando uno regresa a su raíz, se le considera como arrepentimiento. ¿Cómo es el arrepentimiento? Es como dice Rambam, hasta que el que conoce los misterios testifique que no volverá a la insensatez. Este testimonio se le aparece a la persona solo una vez que se ha arrepentido. Entonces, él alcanza el deleite superior, lo que significa que el Creador coloca su divinidad en él. La persona que se ha arrepentido, es decir, que se le recompensa con la adhesión. Rab, si tienen preguntas, deben hacerla en el lugar, por favor. Ok, continuemos. Después aclararemos. Si es necesario, volveremos a leerla. Este es el significado de uno debe saberlo en su corazón, en su alma. Es decir, si quiere saber si ya se ha arrepentido, tiene el escrutinio si ya ha sido recompensado con el deleite del Señor. Esta es la señal de que se ha arrepentido, lo que significa que ya está trabajando para otorgar. Este es el significado de buscar la paz y perseguirla. Toda la controversia es solo por el deseo de recibir, y buscar la paz puede estar en el deseo de otorgar. Es decir, hay algo simple que estudiamos todo el tiempo, que la persona debe llegar al deseo de otorgar. Y si no ha llegado a este deseo, debe ver que aún ante él hay lo que hacer hasta que llegue a esto y entre esto con todas sus fuerzas, con todos sus deseos, que los corrija de para recibir a para otorgar. Y entonces significa que se arrepiente completamente. Continuamos. Este es el significado de lo que está escrito. E Isaac sembró en esa tierra y encontró 100 puertas. Es decir, 100%. Esto es precisamente la cualidad de Isaac que recibió de Abraham, tal como está escrito. Y Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía. Y Rashi interpreta en el Midrash. El Rab Yitzhak dice, esto es Gvura. Y Rab Nehemiah dijo, esto es una bendición. Pero ambos se referían a lo mismo.
El Rabbi Yitzhak habla desde la perspectiva del trabajo espiritual, que le mostró el lugar de trabajo, que es precisamente por la superación. Y el Rabbi Nehemías habla de la recompensa, donde específicamente al sobreponerse uno es recompensado con la bendición. Y la bendición es en un 100%. Al ser recompensado con el arrepentimiento del amor, todo el 100% del trabajo es bendecido, incluso en el momento de las transgresiones. Es decir, si la persona se arrepiente, entonces todo lo que tuvo en el pasado, transgresiones, no importa qué cosas hizo, todo entra en la corrección y todo se suma a las mitzvot y a algo bueno, que precisamente todo el trabajo es de forma que no hay un justo en la tierra que llegue a la justicia, al tzedek, a la plenitud del trabajo, que haya hecho el bien y que no haya pecado. Es decir, que todo su trabajo es en corregir todas las transgresiones, todas las equivocaciones, y precisamente hace de estos mitzvot. Es decir, de todo el para recibir que hacía, lo corrige al para otorgar. Continuamos. Y todo se puede alcanzar solo por medio de sobreponerse, llamado fuerzas. Y todas y cada una de las fuerzas que una persona obtiene se unen formando una gran cuenta. Es decir, incluso si la persona se sobrepone y alguna vez tiene un pensamiento ajeno y argumenta, ya sé por experiencia que pronto no tendré ansias por el trabajo espiritual. Así que, ¿qué obtendré ahora si me sobrepongo en algo? En ese momento debe responder que centavo tras centavo se juntan y forman una gran cuenta, es decir, a la cuenta general, ya sea a la raíz de su alma o a todo el conjunto. Ok, continuamos. No hay preguntas por ahora. Ya hay. Mujeres de HEB 1. Me gustaría preguntar, ¿qué es sobreponerse? Sobreponerse es que hay una revelación del deseo de recibir y la persona se sobrepone a este deseo y quiere hacer por sobre esto un acto para otorgar. A eso se le llama sobreponerse. Pregunta. Siempre aprendemos que no tenemos fuerza, solamente tenemos que pedir. Entonces la sobreposición es pedir esta fuerza. Lo dijiste muy bien, que no tenemos fuerza de hacer algo bien para otorgar, para la conexión y todo tipo de formas de corrección, sino que solamente pedir por la corrección. Y toda la fuerza de corrección y toda la corrección en sí llega desde arriba. Por favor. Él nos da aquí discernir que la persona, cuando tiene una posibilidad de sobreponerse, de que dé este esfuerzo y que no se pregunte qué voy a ganar de mi experiencia anterior. Porque después de todo caigo tras esto, dice Rab. Sí, entonces debe entender que cada centavo se junta en una gran cuenta. Y digamos, si cae 1000 veces, entre estas caídas hay también subidas. Y estas subidas se juntan en una gran cuenta. Y ese espíritu de esta fuerza de sobreponerse cada vez, también la vez número 1001, ¿de dónde la aspira? La aspira del estudio, de los amigos y del hecho de estar conectado ya con el proceso general. ¿Otra pregunta se puede? Habla aquí de la bendición cuando se alcanza
que todo se bendice, incluso las transgresiones. Rab, sí, que recibimos sobre todas estas cosas la fuerza de otorgamiento y se puede sobreponer y no puede haber una corrección si antes no hubo un descenso y una transgresión. Entonces, por una parte, acá la promesa tranquiliza mucho. No tranquiliza en el hecho de que dice que no hagas nada. Solamente te dice que debes continuar en cada estado, subir de nuevo y pedir y vas a tener éxito. Según el mismo cálculo, no hay un justo en la tierra que no haya pecado. Es decir, todas las personas grandes, todos los cabalistas caen y después suben y así sus descensos se van sumando y también sus ascensos. Y después, cuando se hace un cálculo de los descensos y de los ascensos, se forma el parzuf del alma. Entonces, lo que decimos que el final de la corrección está prometido para todo y el pensamiento de la creación debe llevarse a cabo, Rapsi también, que a fin de cuentas todo se va a sumar en una gran cuenta, en una sola conexión, y así a través de la conexión entre sí llegarán a un estado en el que llegarán a la revelación del Creador de una forma completa. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el hecho de que la persona debe dar su esfuerzo? Eso cada uno tiene que hacerlo, seguro. Con esto nadie va a poder quedarse sin el pago. Cada uno. Solo que la pregunta es, ¿qué camino pasa? ¿De qué forma anhela terminar ese pago? ¿Cómo avanza a estar con el Creador en ese cálculo recíproco, etcétera? Pregunta, ¿cómo es posible durante el tiempo de trabajo recibir de ese estado pleno, tener fuerzas que ahora está en ese estado de sobreposición y que siente que todo presiona? ¿Cómo puede recibir una iluminación de ese estado de pleno? Si entendemos que nadie tiene ninguna fuerza buena, e incluso en algo para moverse hacia la corrección, sino que todas las fuerzas las recibimos solo de la conexión entre nosotros. En la conexión entre nosotros se encuentra el Creador, no que yo veo a los amigos de quién puedo recibir, ya en ellos tampoco hay nada, sino que en el esfuerzo de conectarse, incluso nuestro grado pequeño material, si queremos conectarnos un poco, allí aparece la fuerza del Creador y nos ayuda a avanzar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? Pregunta de Heb 1. Gracias, Rab. ¿Cómo la persona puede creerse o justificarse a sí mismo porque está escrito, no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte? Rab, la persona no puede en nada justificarse a sí mismo, pero ante sí está todo el campo de trabajo. Y tal como ahora estamos hablando, él debe saber solamente que está invitado a hacer una conexión buena lo más posible, renovar su conexión con los amigos y de allá, desde esa conexión, de pronto verá que llega una fuerza de conexión, una fuerza de amor, una fuerza de tendencia hacia el Creador y así va a avanzar. Eso depende solamente de nuestro esfuerzo hacia la sociedad. Solo en esto está el tema, nada más que esto. Pregunta de mujeres de Internet.
Una pregunta de Piti 10. ¿Cómo es posible corregir todos los pecados anteriores a través del acto de otorgamiento? Rab, no tenemos que pensar sobre lo que tuvimos, sino que solo debemos pensar que si queremos acercarnos entre nosotros y de nosotros al Creador, con esto corregimos todo. Y cuando yo debo corregir una transgresión así o asá, eso no me importa para nada. En esto no tengo ningún tema. Eso el Creador terminará por mí. Yo solamente debo acercarme a los amigos y dentro de ellos, en el acercamiento entre nosotros, buscar cómo todos nos adherimos al Creador. Pregunta. Si la persona identifica que no entendí la pregunta. Que es completamente culpable. ¿Cómo puede trabajar para el Creador? Rab, no importa si somos culpables. Venimos todos de la ruptura, del quiebre. Entonces no tenemos ningún problema en decir que estoy quebrada en un 100% o que soy culpable en un 100%. Soy completamente un transgresor. Así es nuestro estado. A pesar de que aún no lo revelamos realmente, no nos dejan descubrir hasta qué punto estamos en ese quiebre, para no tener una decepción de nuestro estado, sino que nos dan así un poco ver que no nos encontramos en otorgamiento y para tener la fuerza junto con esto de pedir y exigir la corrección. Pregunta de Piti 25. La respuesta que da acá Rabash es una respuesta en el mismo grado que la persona se corrige a sí mismo. No se trata del final de la corrección. Sí, por supuesto. Pregunta entonces. Se puede sentir al Creador por grados. No, la persona no puede sentir que ha llegado al resultado final, sino que todo el tiempo tiene que continuar. Sí, por supuesto, dice Rab, en cada grado, sí. Pregunta de Holland. What is this testimony which appears when we repent correctly? Rab, ¿qué es esta testificación cuando hacemos el arrepentimiento de la forma correcta? Rab, si nos arrepentimos de forma correcta, nos sentimos que somos capaces de acercarnos a los amigos, abrazarnos con ellos, para darle esta calidez al Creador, que es lo que quiere sentir. Y eso para él va a ser como un gran regalo de nuestra parte. Pregunta. ¿Quieren continuar de Holland? Por favor. ¿Qué es esta sensación de testificar? Yo creo que se refiere a la frase de que si esto llega del Creador, ¿de dónde llega esta sensación? Rab, por supuesto que esta sensación llega del Creador, como el resto de las sensaciones que sentimos dentro de nuestro deseo de recibir. Entonces, sentimos que nos encontramos en un determinado grado en el cual ya no podemos equivocarnos y que nos encontramos en el para otorgar en todos nuestros deseos. Por el momento, lo que se está revelando, no completamente. Y a eso se le llama que el Creador testifica a la persona para que no caiga más. Lo que vaya a pasar en el próximo momento puede ser que de nuevo, o de nuevo y de nuevo, hasta que llegamos a un estado en que completamente corregimos nuestro cli. Pregunta de Piti 6.
¿Cuál es ese gran cálculo al cual debemos esperar? Esa gran cuenta. Rab, la gran cuenta es que estoy conectado con todos los amigos y dentro de ellos descubriremos al Creador que nos ilumina y recibimos de esto el amor. No simplemente deseo de otorgar, sino que amor, que este grado superior, que es el grado superior del deseo de otorgar, el amor incondicional, absoluto, que es un amor en un 100%, que no hay más que esto. A esto nos gustaría llegar. Pregunta. ¿Y cuáles son los centavos? Rab, todas nuestras inclinaciones de llegar a esto más y más y más entre nosotros y que el Creador testifique entre nosotros que así nos acercamos a esto. Estos centavos, estas acciones, reacciones, queremos que se reúnan en nosotros y a eso se le llama que un centavo y otro centavo se juntan en una gran cuenta. Pregunta, ¿pero esa gran cuenta es una cuenta particular? Rab, es una cuenta de cada uno, es un tema de acumulación. Pregunta, entonces, cuando yo hago actos con mi decena hacia la espiritualidad, ¿qué significa ahora que me esforcé en un centavo? Rab, que hiciste el esfuerzo de conectarte con los amigos para apoyarlos a todos a avanzar al Creador. Y esperan todos que el Creador se revele entre ustedes y que los ilumines y que recibirán de esta iluminación la fuerza de amor en común entre todos. Pregunta, ¿qué es esta fuerza de amor? ¿Qué añade a la conexión en la que trabajamos? Rab, es la fuerza de adhesión entre ustedes que no va a desaparecer, sino que va a quedarse para toda la eternidad y solamente va a crecer. ¿Y hasta cuándo es? Hasta que todas las transgresiones sean cubiertas por amor. Es decir, en el camino deben haber grados de transgresiones, de crímenes que descubren hasta qué punto se encuentran en el deseo de recibir más grande y por sobre esto se conectan más y más. Entonces, de esta forma gradual, a través de escalones que suben sobre ese gran deseo de recibir y están en la revelación del mal, después traen sobre esto la fuerza de corrección, el Creador ilumina y la fuerza del mal se transforman en fuerza de conexión y entonces todos se conectan juntos y así de nuevo y de nuevo y de nuevo. Pregunta. Entonces, ¿este amor es el llenado de nuestro trabajo sobre la conexión? Sí. Hay grados en esto, donde primero se descubre la transgresión y después la vuelta al arrepentimiento, donde la persona se decepciona, que no quiere, que quiere elevarse por sobre esto, pide, ruega, el Creador lo corrige y en esta corrección que hace, llena a la persona con su presencia. A eso se le llama la revelación del Creador al Creado. Pregunta. Puede ser que haya ya respondido a esto. Entonces, el hecho de que se descubre este llenado de amor en la conexión entre nosotros significa que el Creador se revela dentro de nuestro ki. Rapsi, el Boré en sí mismo es el amor. Ese es el nombre general y elevado de él. Así, hacia nuestras vasijas se revela. Bien, entonces adelante, Niv. Continuamos. Tal vez este es el significado de las puertas de las lágrimas no se cerraron. Sharei, puertas de la palabra Searot, tormentas, que es una cuestión de superación. Lágrimas, Dmaot, de la palabra
medamé, lagrimeo, que significa que hay una mezcla con otros deseos y solo en el medio de los deseos hay un breve momento de deseo de aumentar el amor y de temor al cielo. No fueron cerradas. Quiere decir que este momento se une formando una gran cuenta y cuando la cuenta aumenta, la persona comienza a sentir la vestimenta espiritual. Rab, sí, ese es el proceso, tal como nos dice, que a lo mejor ese es el significado, que las puertas de las lágrimas no se cerraron. Es decir, no hay algo que nos tape el camino, solamente que tenemos que pasar grados tras grados. Entonces hay un grado que se llama la puerta de las lágrimas. Shar de la puerta, Searot, de la palabra tormentas, que la persona está atormentado y en la cuestión de su operación de lágrimas, que significa que hay una mezcla con otros deseos y solo lo principal es sobreponerse en relación a la conexión entre los amigos, porque con esto pasamos a través de la puerta y solamente en la mitad de los deseos hay allá por un breve momento el deseo de aumentar, de sobreponerse. El hecho donde todos nos reunimos y queremos ayudarnos unos a otros en amor y temor al cielo. Entonces, descubrimos que estas puertas no fueron cerradas, sino que ese momento se va juntando en una gran cuenta, es decir, en ese momento entramos adelante, hacia adentro, en la conexión entre nosotros y los cálculos, las cuentas entre nosotros se llenan. Entonces la persona comienza a sentir la vestimenta espiritual en él. Comienza a sentir que se llena con la fuerza de otorgamiento, con la fuerza de amor, con la fuerza de conexión entre todos. Continuamos con la lectura. Este es el significado de la importancia de las lágrimas, lo que significa que incluso si está en el estado más bajo y tiene deseos despreciables, pero de todos modos tiene la fuerza para sobreponerse, lo que que entre una cosa y otra, entre todos nuestros estados bajos, despreciables, donde no queremos, no somos capaces, debilidad o incluso burla, a pesar de todo, hay momentos en los que sí nos atraemos hacia adelante. Entonces, todas estas cosas, todos estos momentos se van juntando, que desde el punto de su corazón anhela y desea al Creador. Entonces, esa fuerza es muy importante. Precisamente esto es lo importante, a pesar de que son instantes, pequeños instantes de todo lo que la persona pase, pero eso es lo importante. Continuamos. Es decir, incluso cuando una persona está en el exilio, cuando el punto de su corazón se encuentra bajo otros dominios, llamado Shechina Begaluta, la divinidad en el exilio, individualmente, por un breve momento, él se sobrepone y santifica al Creador. Y a pesar de que ya está seguro por tantas experiencias que tuvo, que volverá a caer, que a lo mejor de nuevo se burle de la espiritualidad y de la conexión con los amigos. Continuamos. A pesar de todo, es muy importante, que incluso se sobreponga por un instante, que la persona puede decir la verdad abiertamente, es decir, desde sí mismo. Continuamos. Esto se asemeja a la persona que está entre delincuentes que desafían y difaman el trabajo del Señor. Y entre ellos hay conferenciantes elocuentes y les hacen comprender que no tienen sentido servir al Señor. En cualquier caso, hay alguien allí que no puede explicar el bien
y la esencia del trabajo espiritual, pero puede hacer algunas objeciones, lo que significa que él expresa protesta de que lo que está diciendo no es cierto. Rab, es decir, él compara esto a un estado donde hay muchas personas y que todos hablan entre sí, que no conviene ocuparse de el trabajo espiritual, etcétera, pero que hay uno que dice eso no es correcto, hay algo diferente, que es la verdad. Y entonces esa persona que así dice puede ser uno de 1000, pero esto es similar a esa misma pensamiento que de pronto se descubre en la persona y esto se junta en una gran cuenta y hace todo. Le abre a la persona la puerta al próximo grado. Continuamos. Es bueno que él no esté de acuerdo, a pesar de que no es tan elocuente como los difamadores. Esto se llama puertas de las lágrimas y a esto se lo llama muchos centavos se juntan en una gran cuenta. Esperemos que el Señor nos ilumine y alegre nuestros corazones con di a Sión, tu Dios es el Rey. Bien, esa es la carta. Tenemos a Florida. Yes, thank you, Rav. Gracias, Rav. Nos dice las lágrimas. La pregunta se relaciona con el extracto del texto y dice lo siguiente, que las lágrimas es de la palabra medamea, que es una mezcla de otros deseos. ¿A qué se refiere? Rab, que la persona sufre porque no puede pararse con esa intención que está dirigida exactamente hacia la adhesión con los amigos y con el Creador, sino que todo el tiempo entra y sale y no es estable en esto. Y entonces de esto resulta que es débil y llora. Sufre por ese estado, pero no es capaz de hacer nada. Esa es su naturaleza. Pregunta. Está escrito en la mitad del extracto que por un instante santifica al Creador. Ese es todo nuestro trabajo, por un instante santificar al Creador. Rab, sí, muy correcto. Hay un instante. Pregunta. Esa es una medida que en la práctica la persona que por un instante santifica y todo el resto del tiempo está alejado del Creador. Rab, sí, pero en ese instante justifica todo el resto de sus tiempos. Pregunta de Heb 1. Un amigo que no envió una pregunta. ¿Qué hacer con esos instantes de conexión que se van juntando, acumulando? ¿Cuál es la relación, cuál es la función de esto en el trabajo hacia adelante? Rab, no tenemos que preocuparnos por esto. El Creador es el que conecta todos estos instantes en un solo gran momento, tal como Bala Sulam nos cuenta en otro lugar. Entonces, simplemente debemos continuar. Pregunta de PT 6. ¿Puede explicar qué tipo de sistema del que yo puedo ser malvado durante años y por un solo instante todo se arregla? No consigo. Rab, no eres malvado en el resto de los tiempos. Es el Creador que te revela lo que hizo, cree la inclinación al mal. Él hizo esto en ti, pero tú tratas en todos estos momentos con más o menos conciencia de elevarte por sobre estos deseos y ves que no eres capaz. Entonces, el hecho de no ser capaz, ¿qué podemos hacer? Entonces,
determinas que eres malvado. Pero no podemos hacer el cálculo correcto porque todo lo que recibimos desde un inicio nos recibimos corruptos, transgresores, y así nacemos y así existimos. Imagínate si llegaras hoy día al juicio superior y dijeras, ¿qué quieren de mí? ¿En qué soy culpable? Ve al artista que me hizo. Entonces, en verdad, sobre ti no hay ningún juicio, sino que ¿dónde están nuestros juicios, nuestros problemas? Es que recibimos la posibilidad de corregir y no hacemos esto. Entonces, aquí debemos tener cuidado, porque cuando nos dan la posibilidad de corregir y no lo hacemos, entonces estamos como transgresores. Pregunta. Y en ese punto de corrección, donde la persona sí corrige, ¿qué es lo que hay especial en esto? ¿Cuáles son las fuerzas que se ordenan donde la persona sí puede hacer corrección? Rab, es todo para que tú hagas el arrepentimiento, para que digas, por supuesto que todo llega del Creador y yo debo solamente determinar sobre en qué quiero vivir, en qué dirección quiero estar. Entonces, si pido del Creador que me conecte con los amigos, juntos con ellos, puedo llegar a la verdad, a la corrección. No tengo fuerzas, pero puedo decir esto todo el tiempo, puedo hacerlo y debo hacerlo. Pregunta, entonces la determinación es en el entendimiento de qué hay que hacer y simplemente pedir, no hacer. Rab, ¿qué tienes que hacer? No tienes nada para hacer. Nada. Siéntate y no hagas nada preferible, solamente pide corrección. Pregunta de Haifa 2. ¿Qué quiere decir cuando dijo que recibe la posibilidad de corregir y debe cuidarse de no perder esto? A eso se le llama transgredir. Rab, cuando todos recibimos posibilidades de corregir y estas posibilidades no vale la pena que la perdamos, sino que un centavo y otro centavo se juntan en una gran cuenta. Así debemos actuar. Volver de nuevo y de nuevo sobre la meta de la creación y la conexión entre nosotros para corregir la creación. Pregunta de Woman Sochi Kafkas One. Shalom Rab, la pregunta de una amiga de la decena y que escribió, ¿quién soy yo para hacer un canal entre grandes amigas y el Creador? Yo soy pequeña y no puedo trabajar, transmitir la luz. Nadie me dio una instrucción así. Yo quiero ser real, en fe por encima de la razón, anularme. Rab, ella debe creer sobre lo que los cabalistas escriben y realizar lo que nos dicen que hagamos. Mujeres del Sur. Continuando con lo que usted dijo ahora al amigo, ¿cómo diferencio entre la posibilidad de que no puedo perder y la posibilidad que digo, ve al artesano que me hizo? Rab, ve al artesano que me hizo, podemos decir a nuestro deseo de recibir egoísta que el Creador lo hizo. Y si esto se sobrepone sobre nosotros, podemos decir, ve al artesano que me hizo, que el Creador lo corrija y no nosotros, porque no somos capaces. Pregunta, entonces, ¿cómo diferencio entre un estado así y el estado en que no puedo perder la posibilidad de corregir? ¿Por qué no es siempre ve al artesano que me hizo? Rab, ¿lo puedes diferenciar entre tu tendencia de conexión con los amigos? Entonces tú ves que te encuentras
en el deseo de recibir, con todo cerrado y que no hay lo que hacer, entonces dice, por lo visto esto viene a mí desde arriba, desde el cielo, y no soy capaz de hacer nada. Entonces tú dices que debes dirigirte al artesano que te hizo, es decir, al creador que creó también el deseo de recibir. Mujeres de Internet. De English 1 pregunta, ¿los amigos deben ser lo que nos muestra que somos malvados o debe ser una sensación interna? De nuevo pregunta, ¿los amigos deben los que nos muestren que somos malvados o que esto debe venir de una sensación interna? Por supuesto que de una sensación interna. No hablamos sobre esto de que somos malvados. No, en esto como que nos justificamos a nosotros. Está prohibido hablar sobre esto. Vean lo que el Rabash escribe sobre el tema del grupo. Solamente con elevación de espíritu, solamente aumentando la fuerza del grupo. Dios no quiera, no se puede hablar de esta forma. Ustedes deben de nuevo volver y volver sobre lo que Rabash escribe sobre la sociedad. Ese es nuestro fundamento, a pesar de que lo podemos ver como algo pequeño o algo común y que no entiendo, no lo sé, pero allí hay muchas cosas que si leemos esto ahora, ustedes van a hacer muchas más preguntas. Pregunta de Piti 18. No sé exactamente lo que hacer sobre perder la oportunidad. Yo pregunto porque ahora, digamos, en la decena estamos en una gran oportunidad y no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Rab, anularte a ti mismo hacia los amigos. Pregunta, ¿eso es todo? Sí. Mujeres de Italia. No tenemos traducción al italiano. ¿Se puede hacer pregunta en inglés? En inglés, por favor. En inglés, por favor. La voglio in inglese. ¿Puedes hacer la pregunta en inglés? ¿Alguien puede traducir a la amiga en inglés? Señora, repeat please in English. No. Heb 1. Ok, entonces vamos a pasar a Heb 1. Hay un estado en el que aquí en Petah Tikva durante los últimos 2 años y medio en esta conexión virtual cayeron varios amigos, no consiguieron hacer su elección. Por una parte, yo siento sufrimiento de que ellos cayeron y por otra parte no sé cómo relacionarme con esto. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo podemos relacionarnos con este fenómeno? No se escucha. No tengo lo que decir. Yo creo que doy lo que tengo que dar. Si ellos caen, entonces caen. Que tengan éxito. Hay muchos así. Bala Sulam, ustedes saben cuántos pasaron por él y también donde Rabash, cuántas personas. ¿Qué se puede hacer? Cada quien debe ver hasta cuánto es adecuado donde estudia. Como está escrito, la persona no aprende solamente donde su corazón añora. Entonces, si ve que lo que estudia se entiende en su corazón, que así todos debemos avanzar. Si su corazón así lo entiende, entonces estudia, y si no, que vaya a estudiar a otro lugar. No tengo lo que decir. Yo no sostengo ni agarro a nadie, sino que así es.
Hay algunos que llegan, otros que se van, y así va pasando en la procesión. Pregunta. No estamos hablando ahora de esto, dice Rab. Te pido, por favor, hay personas que quieren saber en relación a la carta y a la clase. Piti 25. A mí también me gustaría hacer una pregunta en relación a la decena. Su última respuesta, el uso correcto sobre la fuerza de sobreponerse y la anulación dentro de la decena. ¿Cómo dirigir correctamente? Porque comenzamos a entrar en un estado de cálculo donde cada quien, cómo hacer la decisión correcta. Digamos, estamos ahora en muchos desafíos. Sabemos que no hay que ahora sabemos que todos los estados es una oportunidad de poder acercarnos más y más y más. Entonces, si ahora hacemos cálculos, digamos como que cada quien justifica su estado. Y ahora, en el estado de hoy día, estamos ante una decisión. ¿Cómo correctamente hacer ese cálculo correcto entre anularse dentro de la decena y la fuerza de sobreponerse? Porque cada quien se sobrepone. Rab, eso siempre se dio en todos los grupos de cabalistas, donde cada quien, dentro desde el punto de su corazón, hace un juicio y un cálculo y elige para sí cómo piensa que es lo mejor para avanzar. Pero es bueno avanzar solamente hacia el avance, hacia el punto central de la decena. Sobre esto no hay discusión. Está escrito en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que preguntan? Cada uno tiene la cabeza, todos son tontos, todos están en una confusión con el deseo egoísta de cada quien. Ustedes deben solamente determinar dónde está el centro, donde salimos de nuestros deseos y nos conectamos en el deseo de otorgar. Pregunta, ¿cómo cuidar sobre...? No entendí. Rab, de esto preocúpense. No tengo lo que decir sobre cómo cuidar. Yo no determino por ustedes nada. ¿Ustedes quieren que me ocupe de ustedes como si fuera un jardín de infantes? Pregunta. No hable de esto. Ok, gracias. English one. Pregunta de Hello, Rav. Rav, to say that we are evil or egoistic, doesn't it set the correct... Decir que somos malvados o egoístas es como que nos da una base correcta para nuestro trabajo. ¿Cómo relacionarse correctamente con esto? Rav, nuestra base correcta es que todos nos encontramos en diferentes estados, pero hay algo entre nosotros que debemos determinar, que es el punto central de la conexión entre nosotros. Y a ese mismo punto central debemos llegar todos en nuestros corazones, en los corazones. Y así lo conseguiremos. Yo espero que... No tengo lo que decir. Estamos expandidos en todos los continentes, en todos los países. Y somos de diferentes pueblos, hombres, mujeres. Ese es el grupo que quiere adecuarse al final de la corrección y poco a poco avanzamos. Entonces, por supuesto que van a haber
todo tipo de estados y así avanzaremos. Generalmente quien nos deja lo hace porque somos débiles en la realización de mitzvot prácticas, así lo ve, pero nadie ayuda al otro a arreglar esto. Yo no veo que ustedes organicen la cocina, sino que sino que está todo organizado para ustedes. Yo no veo que esto pase. Todo está en las manos de ustedes. Entonces, ¿ustedes se dirigen a mí con una queja de que yo me ocupe de ustedes? ¿Por qué ustedes no vienen después de la clase matinal a hacer minyan, juntarse en 10, los que están aquí? Piti 22. ¿Cómo la difusión nos ayuda en sobreponernos? A veces vemos que si entramos demasiado en la decena, entonces comienza a haber como una sensación de que no se puede sobreponer. Y precisamente cuando uno hace difusión, como que algo te ayuda a sobreponerse. ¿Puede describir ese proceso que ocurre cuando hacemos difusión? Señora, tú te encuentras en difusión hace más de 20 años. Yo debo explicarte. La difusión también ayuda mucho a la persona para que avance, porque realiza con esto el deseo del Creador de la forma más correcta y verdadera. Pregunta, ¿usted puede describir el proceso que la persona pasa, el proceso espiritual que pasa? ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que trae a la decena? Hay un proceso que yo no consigo poner el dedo sobre esto. Rab, ¿hasta cuánto difundimos la sabiduría de la Kabbalah? Con esto difundimos el nombre del Creador en el mundo. Y ese es el trabajo más grande y más importante. Incluso si la persona no estudia por sí mismo tanto, y no trabaja en sus medidas, pero se ocupa en la difusión al público general, con esto hace un trabajo no menos grande de que el que hace un trabajo espiritual. Eso es lo que quiero decir, porque en total Él acerca a las personas, a todas, al final de la corrección, que el Creador pone esto como una meta final y por eso, si tuviera la posibilidad de gritar y de contar a toda la humanidad cuál es la meta de la creación y cómo acercarse a esto, es decir, a través de la conexión entre las personas, y fuera capaz de hacer esto, haría solo esto. Kiev. Pregunta de Kiev. Rav querido, usted dijo, ¿por qué no hacen minyan después de la clase? ¿Cómo hacer esto de la forma correcta con los amigos que nos reunimos acá? Rav, es conexión. Cuando ustedes se asientan en el grupo y hablan de la conexión y leen un artículo de Rabash sobre la sociedad, realmente es lo que hay que hacer en el minyan. ¿Sí? Así es. Pregunta. Nos reunimos después de la clase. Rav, entonces muy bien, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el trabajo en minyan fundamental, el más correcto. Piti 18. Gracias, Rav. Hoy día, sobre la clase matinal, ¿puedo? Ya, muy rápido. Hoy día en la clase matinal dio una explicación
sobre qué es la esfera que ningún cabalista anterior dio. Mi pregunta es, si hizo una explicación así, ¿puede enseñarnos en algún momento sobre las 10 sefirot? Sí, ok, dentro de poco. Mujeres de Mac. Woman Mac. Дорогой Рав, дорогой Кли, у нас такой вопрос. Rab querido, Cli mundial, nuestra pregunta, ¿cómo de forma correcta conectar en nuestra conexión la relación de lágrimas y de otra parte la alegría por la conexión con el Creador? Rab, ¿es posible hacer esto? En el Partzuf, que cuando nos conectamos tiene vasijas de otorgamiento y de recepción, tzimtzumim, masajim. Vamos a aprender cómo conectar todas estas cosas juntas. Dentro de poco estudiaremos y sentiremos esto de forma práctica. Les digo adiós a todos y trataremos de conectarnos mañana. Sí, por supuesto que mañana. Entonces, hasta mañana a las 12 del mediodía, según horario de Israel, conexión y un abrazo y que estén todos muy bien, todo lo mejor. Face after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise, and every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. See a picture of me. Through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our crime. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise, and every word an echo from the sky, breaking the walls, hearts unite. To see the face